Hermanos, Dios le bendiga. Bienvenido al estudio de esta semana de Escuela Dominical de Primera Iglesia Bautista de Orlando, Pivo. Y me da gusto poder estar con ustedes en este domingo, estudiando la palabra de Dios como siempre. Espero que se encuentren todos muy bien. Vamos a orar antes de continuar. Oremos. Gracias te damos, Señor, por la lectura y por el pasaje de esta mañana. Y nos ponemos en tus manos para que tú nos concedas sabiduría para entender esta porción de tu palabra y poder aplicarlo a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, porque necesitamos tu ayuda, la ayuda de tu Espíritu Santo para interpretar correctamente lo que nos mandas a hacer en este pasaje de Romanos. Gracias una vez más por guiarnos y por darnos este gran recurso, tu palabra, para guiar nuestras vidas en este mundo. Nos ponemos en tus manos, pedimos por todos aquellos que están pasando dificultades también, Señor, que tú los cuides. En nombre de Cristo Jesús pedimos. Amén. Entonces, esta semana estamos haciendo una pausa para hacer un enfoque especial. Y la clase de hoy se trata sobre la política. ¿Cómo debo responder a la política? Es el título que le han puesto a un estudio de Romanos capítulo 13 versos 1 a 10. Es un enfoque especial y yo pienso que es porque nos acercamos a la temporada de elecciones en Estados Unidos. Puede ser por eso. Ciertamente nuestro país está muy dividido sobre la elección del presidente y de los representantes y senadores. Cada 4 años, sin duda, alguien dice que estas elecciones son las más importantes en toda la historia del país. Y yo creo que si nosotros preguntáramos a las personas miembros de nuestra congregación, estaríamos sorprendidos también en la cantidad de diversas opiniones sobre la política. Adicionalmente, reconocemos que vivimos en tiempos peligrosos y las reacciones del gobierno, por ejemplo, sobre el COVID-19, a restringir muchas actividades, o el racismo y el lugar que tiene la policía y el uso de la fuerza, son asuntos que están resultando en muchas protestas, inclusive disturbios violentos en nuestro país. ¿Cómo debo responder a la política? Entonces es un estudio que es muy necesario en nuestra época que estamos viviendo. Las personas tienden a estar muy convencidos de sus propias opiniones y con mucha dificultad se le puede convencer a considerar otra opinión. Entonces, vamos a dirigirnos a distintos temas. Por ejemplo, ¿cuál es la postura bíblica, la postura política que recomienda la Biblia? ¿Qué recomienda? ¿Qué tipo de gobierno? ¿Cuáles son los parámetros de la Biblia para el gobierno? ¿Cuál es más bíblico? ¿Los republicanos o los demócratas? ¿Trump o Biden? ¿Mercado libre o el socialismo? La Biblia permite rebelión contra el gobierno cuando algunos súbditos no están de acuerdo con las decisiones que el gobierno está tomando. ¿De dónde viene el gobierno? ¿Cuál es su origen? ¿Es bueno o malo? Y como seguidor de Jesucristo, que tengo la esperanza de que yo pertenezco a un reino más alto, un reino celestial, ¿estoy aún yo obligado a participar en los asuntos de este mundo y someterme a los gobernantes de este mundo? La carta de Pablo para Roma, carta de los Romanos, es una carta muy profunda y en el sentido teológico. Pablo les escribe a los creyentes que viven en Roma, el mero centro del imperio romano. Es posible que en esta iglesia pudiera haber mucha influencia judía. Era una iglesia, creemos que estaba compuesta tanto en gentiles como judíos.
Y puede ser, por ejemplo, que Pablo había escuchado de una situación en esta iglesia de Roma. Él no la había visitado cuando escribe la carta. Puede que los judíos, por ejemplo, los celotes, que estaban siempre promoviendo acción contra el gobierno, tal vez tenían un lugar de influencia. De todas maneras, Pablo quiso dirigirse al asunto del creyente el creyente que vive en este mundo y cuál debe ser su respuesta con el gobierno, cómo debe responder a la política. En los primeros 8 capítulos de Romanos, el énfasis de Pablo es un énfasis de la redención por la sangre de Jesucristo, por la fe en su sangre. Esto es el tema principal de los primeros 8 capítulos. Y luego de los capítulos 9 a 11, Pablo se dirige a los judíos y cuál es el lugar de ellos en el plan de Dios, ya que la iglesia está creciendo y aparentemente muchos judíos están rechazando el evangelio. Y en el capítulo 12, Pablo empieza una nueva sección, como él hace en casi todas sus cartas. Después de empezar con muy fuerte teología, Pablo termina con muy fuerte en el área de la aplicación de la teología. ¿Cómo debo vivir en los asuntos diarios? Puesto que hemos estudiado toda esta teología. Pablo hace lo mismo en todas sus cartas, en Efesios, Corintios, etcétera, etcétera. Entonces, Pablo empieza el capítulo 12, esta nueva sección de aplicación, después de mucha teología, instando a los cristianos a ser transformados y a no ser moldeados por este mundo, versos 1 y 2. Y Pablo termina el capítulo 12 hablando del amor en la comunidad cristiana y la necesidad de vivir en armonía y que ellos dejen la venganza a Dios. Pero ¿cómo es la manera que Dios hace la venganza cuando hay situaciones difíciles? Este es el contexto en que Pablo establece el lugar del gobierno y la respuesta del cristiano al responder a la política. Capítulo 13, y vamos a leer los primeros 4 versos de Romanos 13. Dice Pablo: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza en ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Romanos 13, de 1 a 4. Entonces, lo primero que Pablo quiere que entendamos es que debemos someternos a las autoridades superiores, es decir, al gobierno. Es interesante que Pablo dice que debemos someternos, en vez de usar una palabra más fuerte, por ejemplo, decir debemos obedecer. Debemos de someternos. La palabra griega significa estar debajo de, en el sentido de vivir en armonía, vivir de acuerdo con esta estructura que hay autoridad superior. Esto no debe ser una sorpresa, porque Pablo con frecuencia manda al cristiano a someterse, por ejemplo, en otras cartas, en Efesios, en Timoteo. El cristiano debe someterse a los líderes de la iglesia. Pablo también habla de circunstancias, por ejemplo, la esposa debe someterse a su esposo. Inclusive debemos de someternos unos
a otros. También es interesante porque Pablo, a lo menos en este pasaje, no califica o cualifica su orden. Pablo no habla de las excepciones. La sumisión que Pablo declara en este capítulo es absoluta. Él no menciona que el gobierno pudiera descontrolarse, por ejemplo. Pero nosotros tenemos otros pasajes de la Biblia. Ese no era el enfoque de Pablo, no era el problema con que él estaba tratando en Roma. Pero hay otras partes de la Biblia que nos dan los parámetros donde el creyente puede oponerse a orden del gobierno. Por ejemplo, en el caso cuando el gobierno nos manda a hacer algo que directamente Dios ha declarado lo opuesto. En el libro de los Hechos, por ejemplo, tenemos el ejemplo cuando los creyentes fueron ordenados por el gobierno a no predicar el evangelio y ellos respondieron, tenemos que obedecer a Dios y no a los hombres, y se opusieron al gobierno. Pero ese no es el enfoque de Pablo en este pasaje. Y tenemos muchos ejemplos bíblicos de lo que Pablo está recomendando. Un cristiano, un creyente, un seguidor de Dios, un discípulo que se encuentra bajo la autoridad secular. Podemos considerar José en Egipto, sumiso y respetuoso ante el faraón. O pensamos en David, cuando estaba huyendo de Saúl, el rey Saúl, rehusó hacerle daño al ungido de Dios. Vivió en su misión, vivió sujeto, aunque tuvo que huir, pero nunca quiso levantarse contra la autoridad que Dios había establecido. Daniel, viviendo primero bajo el rey de Babilonia y después bajo el rey de Persia, de los persas, él también vivió una vida sumisa, una vida donde respetó a la autoridad de los reyes, excepto cuando le obligaron al rey de los persas a dar orden de no orar. Y en ese caso, Daniel no obedeció la orden del rey y fue para bien. Tenemos el caso o el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Vivió bajo la autoridad de Tiberio César. Nunca él incitó una rebelión o que la gente se levantara contra los romanos. Pero Cristo estableció la postura que esto es el centro de todo y lo que Pablo está exponiendo ahora en Mateo 22:17. Este es el principio que nuestro Señor Jesucristo estableció y hace posible que Pablo en Romanos 13 pueda decir y enseñar lo que él está enseñando. En Mateo 22:17 le preguntaron a Cristo, ¿es lícito dar tributo a César o no? Fue una gran controversia entre los judíos, porque la moneda tenía la imagen del César. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda de tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Así que Cristo establece que César tiene su lugar y hay que darle lo que es de él. César, es decir, el gobierno secular, tiene su función, es algo que Dios ha establecido y Pablo va a exponer, va a explicar sobre esta enseñanza central de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vivió bajo la autoridad romana. Y aun cuando lo sentenciaron a una muerte cruel, de la manera más injusta, él se sometió. O podemos seguir también el ejemplo de Pablo, apelando su ciudadanía romana cuando pensó que esto podría ser un beneficio para él, buscando la justicia contra aquellos que buscaban matarlo y parar su ministerio.
Él nunca intentó escapar o pagar un soborno y habló siempre con respeto a las autoridades y a los reyes. En todos estos ejemplos piadosos observamos cómo debemos vivir sometidos a los gobernantes debajo de su autoridad. Y es asombroso también cuando consideramos el gobierno que está sobre Pablo y está sobre los cristianos en Roma. Este es el terrible imperio romano a que Pablo está ordenando, mandando a someterse. El César es llamado el emperador y tiene potestad para hacer todo lo que quiere y matar a quien él desea matar. Es un gobierno de mucha idolatría, de mucho paganismo. Y aún así, los romanos sí tenían su sistema de leyes, porque Dios ha establecido en el ser humano una conciencia, un conocimiento moral, y había cortes, jueces, gobernantes, abogados, etc. Yo creo que Pablo nunca podría imaginar el tipo de gobierno de que nosotros gozamos aquí en Estados Unidos, que vivimos en libertad, especialmente en comparación de la gente que vivía en este tiempo bajo el Imperio Romano. Nosotros elegimos a los que nos van a gobernar, y si no hacen el trabajo que pensamos que es un buen trabajo, los podemos sacar y cambiar por otros. Es el pueblo que tiene libertad y potestad en nuestro sistema. Entonces es claro la verdad que somos nosotros ciudadanos de un reino celestial, y la verdad de que nosotros somos hijos de Dios y que somos peregrinos en este mundo temporalmente. No estamos aquí permanentemente, porque somos peregrinos en busca de nuestro verdadero hogar en los cielos. Aún con todo esto, no nos hace exentos de vivir sujetos a los gobernantes que hallamos sobre nosotros. En Estados Unidos tenemos un gobierno muy bueno. En otros países, por ejemplo en China, no tienen un gobierno muy bueno. El presidente de China tiene básicamente la misma autoridad que tuvo Tiberio César a controlar la gente de su país. O tal vez usted puede pensar en el país de su origen. No importa, nosotros no cometemos fraude, no ignoramos las reglas, las leyes, las normas y estatutos. Hacemos alto cuando está el semáforo rojo o señal de alto. Señalamos cuando vamos a cambiar de carril, etc. Todo esto tenemos que hacerlo porque no somos exentos de vivir sujetos a las leyes de los que están sobre nosotros. Entonces, ¿por qué no somos exentos? ¿Por qué tenemos que someternos a la autoridad del gobierno? Pablo da dos razones. Número uno, Pablo dice, porque, entonces va a explicar, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. La primera razón, nos sometemos al gobierno porque Dios mismo lo estableció. Dios estableció este gobierno. Dios es la autoridad sobre toda autoridad. Y Dios es soberano. Esto nos recuerda Daniel 4:17, cuando Daniel dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien Él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. A quien quiere dar el poder y la autoridad, Dios lo da. Entonces la verdad es esta: el gobierno viene por Dios y Dios es bueno. Entonces el gobierno es bueno y necesario, y es un regalo de un buen Dios. Quiero decirles algo que
en otro tiempo diría que lo odiaba. Y ese es el semáforo rojo. Parece que me espera y el momento que pienso que voy a cruzar la introducción, ahí aparece amarillo y rojo y tengo que frenar. Me están esperando. Odio estos semáforos rojos que me detienen mi progreso. Y en una ocasión recuerdo que pasó una tormenta y dañó a todos los semáforos, no estaba ninguno funcionando. ¿Y cuál fue el resultado de no tener autoridad, de no tener orden? Fue un caos total. Tanto tráfico y personas que se aprovechaban y todos estaban con su pito pitando a las otras personas. Fue un caos total. Entonces aprendí que a pesar de que el semáforo rojo, la luz roja, detiene mi progreso, es un mundo mucho mejor donde hay semáforos rojos que un mundo donde hay puro caos y no hay control y no hay orden. ¿Podrías imaginar un país sin ley o sin gobierno? No quiero pensarlo, no quiero imaginarlo. Y no entiendo por qué hay un movimiento hoy en día de reducir los fondos de la policía. Y no es una sorpresa que en lugares donde están deshonrando la policía y se están burlando de ellos y están reduciendo sus fondos, ¿qué está sucediendo en esas ciudades? El crimen está en explosión. No es una sorpresa. Y hace 4 años nadie estaba considerando que el candidato Donald Trump iba a ganar. Todo el mundo pensó que Hillary Clinton iba a ganar las elecciones. Y resulta que la gente votó, pero fue Dios quien decidió, porque Daniel dice que Dios da el poder al quien Él quiere hacerlo. Entonces resistir al gobernante es resistir a Dios mismo. Y eso nunca es recomendable, resistir a Dios. La segunda razón que Pablo da por qué debemos de someternos al gobierno, nos sometemos al gobierno porque si no lo hacemos, las consecuencias no son buenas. Lo hacemos por las consecuencias. El policía, el gobernante, el juez, el oficial, el agente, tienen una responsabilidad ante Dios y tendrán que responder a Dios algún día. Su responsabilidad es atrapar al malhechor, el criminal, el estafador, el homicida, el ladrón, el abusador, para arrestarlo, juzgarlo, disciplinarlo, encarcelarlo o inclusive, dice Pablo, ejecutarlo, quitar su vida. Porque Pablo dice que no en vano lleva la espada el agente del gobierno. Pablo se refiere a la espada del gobernante para obligar a fuerzas, para forzar y para ejecutar a los que se levantan en contra. Dios ha establecido gobernantes porque Él conoce el ser humano. Con el gobierno, Dios frena la maldad, Dios detiene. Es la manera que Dios hace la venganza cuando hay un crimen. Es una de las maneras a través del gobierno. Por lo regular, no tienes que temer la autoridad. Tal vez dices que te ha parado la policía muchas veces. Bueno, yo digo, no te quejes. Te para el oficial porque estás manejando como si estuvieras en la carretera del Daytona, la carrera 500 de Daytona. Pero si bajas tu velocidad, te dejarán en paz. Pablo llama al gobernante, al policía, al agente, al juez, el oficial, dice que es un servidor de Dios. Y lo dice 2 veces. Ahora, ¿cuál es la palabra griega que significa servidor? Vas a recibir una sorpresa. Esa es la palabra diáconos. Es un diácono, es un servidor, el oficial del gobierno. Sin saberlo, ellos están trabajando por Dios.
Y luego también Pablo dice que es un vengador. Cuando Pablo dijo en Romanos capítulo 12, unos versos atrás, que no busquemos nuestra venganza, porque aquí tenemos el vengador para castigar. Entonces, el cristiano se somete al gobierno, a los gobernantes de su país. Ahora continuamos con la segunda razón que el cristiano se somete al gobierno. Ya vimos que Pablo nos ha dado algunas razones, pero aquí nos da una adicional. Pablo nos había dicho que nos sometemos porque el gobierno es establecido por Dios y Dios da a quien Él quiere dar. Y lo hacemos por las consecuencias. Si nos levantamos en contra del gobierno, las consecuencias no son buenas. Ahora aquí hay adicionalmente, el cristiano se somete al gobierno por la conciencia, En versos 5 a 7 de Romanos 13, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Entonces Pablo aquí agrega otra razón para someternos al gobierno, es por causa de la conciencia. Y claro que aquí Pablo está hablando con cristianos, con creyentes en Roma. La conciencia es lo que nos guía, y la conciencia cristiana es guiada, iluminada por el Espíritu Santo. Un cristiano que rehúsa obedecer las leyes, rehúsa someterse al gobierno y hace lo malo, ¿qué es lo que él está dañando? Se está dañando así su testimonio y está dañando el evangelio de Cristo. Si los ciudadanos del país observan que los cristianos se creen exentos de las leyes y son rebeldes y se creen exentos de las normas del Estado, yo no pienso que muchos de esos ciudadanos se van a convencer de las predicaciones y las enseñanzas del evangelio que estos rebeldes están predicando. Tenemos algo interesante en Mateo 17 otra vez. Mateo 17 les invito a verso 24. Dice así: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Entonces, hay que ver, este tributo, este impuesto de dracmas, no es un impuesto romano, no es de lo que hemos estado hablando. Es un impuesto para el templo, del templo, es de los judíos. Y Jesús declara que Él es exento de los impuestos para el templo. ¿Por qué? Porque Él es Dios, es su templo, es su casa. Pero dice Jesucristo para no ofenderles, por la conciencia, por el evangelio y el nombre de Cristo que nosotros llevamos, que somos discípulos de Cristo. Nosotros no queremos dar ofensa al evangelio y al nombre de Cristo. Por eso nos sometemos al gobierno y pagamos los impuestos. Pablo dice, pues, por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo.
Esta es la tercera vez que Pablo dice que son servidores de Dios. Las primeras dos veces vimos que usó la palabra diáconos, pero aquí Pablo emplea otra palabra. La palabra griega es leiturgoi, lo cual significa ministros. Como un pastor que trabaja solamente por el bien de su rebaño, es un ministro. También dice Pablo que el que es empleado por el Estado y se dedica al bien de la comunidad, por ejemplo, planificando calles y carreteras y construcción o haciendo parques, lo hace para el bien de la ciudad. Muchas personas están mejorando las carreteras para que no haya tanto tráfico o estorbos. Ellos merecen su sueldo también. Los que dedican su tiempo para mejorar la ciudad y el estado son ministros, en el sentido que hacen algo para el beneficio de otro bajo la autoridad de Dios. Algo bueno, algo que Dios ha establecido. En muchos países, la cabeza del gobierno es llamado el primer ministro. Por eso hay que pagar los impuestos. Y realmente la conciencia no nos dejaría a nosotros beneficiar de calles y carreteras y parques cuando otros pagaron los impuestos y nosotros tratamos de escapar. Esto no sería justo. Consideren también el soldado que está defendiendo su país. ¿Cuántos enemigos de Estados Unidos estarían listos para atacar si no hubiese soldados y aviones y aquellos que están vigilando las pantallas de radar para protegernos? Son ministros y por eso pagamos los impuestos. Y ya llegamos a la tercera parte que vamos a leer los versos 8 a 10. Y esta es la última causa que nos sometemos al gobierno. El cristiano se somete al gobierno por amor. Por amor. ¿Cómo nosotros podríamos tener paz y armonía en una sociedad? Es una buena pregunta, porque parece que cada día hay menos paz y menos armonía en nuestra sociedad. Pablo dice en Romanos 13:8, no debáis a nadie nada, sino el amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, miramos que hay dos maneras para tener paz y armonía en una sociedad. La primera es por ley. Se prohíben ciertas actividades por exigencia. Por ejemplo, Pablo usa la ley de Moisés: no adulterarás, no matarás, no hurtarás. Entonces recordamos en los 10 mandamientos que son 2 tablas. La primera tabla gobierna la relación entre el ser humano con su creador, con Dios, de no tener ídolos, de no tener otros dioses, de no usar su nombre en vano, etc. Pero la segunda tabla gobierna las relaciones entre los seres humanos, algo que tiene que ver también las leyes del gobierno. Y hoy en día hay cantidad de leyes semejantes a la base que es la segunda tabla de los 10 mandamientos. Muchas cosas son prohibidas, fraudes y abusos, son formas de robar y matar. El gobierno, por ejemplo, declara que la venta de ciertas drogas es ilegal porque estas drogas son muy adictivas y dañinas. Hay muchas actividades que son prohibidas por el gobierno. Entonces, por exigencia, por ley, encontramos una clase de armonía en la sociedad. Pero Pablo dice, hay otro camino para llegar a tener esta paz y armonía. El segundo camino es por amor, por amor. Y se basa Pablo
en el resumen de la segunda tabla de la ley, que realmente dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Voy a dar un ejemplo. No sé si ustedes saben que hay una ley y la ley exige, es prohibido, es ilegal dejar un bebé, un niño en el carro cuando está haciendo calor con las ventanas levantadas, sin aire, sin clima. Es ilegal hacer esto cuando bajo el sol de un día caluroso. ¿Por qué existe esta ley? Porque hay gente que lo ha hecho y el resultado es la muerte de un niño, de un bebé. Quien lo hace termina matando al bebé. Pero si el padre o la madre amara a su hijo de todo corazón, ¿necesita esta ley? Cuando está por salir de su carro, está haciendo bastante calor, está pensando, ay, por la ley no puedo dejar mi hijo aquí. No está pensando en la ley, no necesita la ley, porque ama a su hijo y lo va a cuidar y lo va a sacar de ese carro. Yo pienso que si nosotros tuviéramos perfecto amor, no habría necesidad de leyes. Y pienso que en el cielo no va a haber necesidad de colgar los 10 mandamientos por las paredes y por los muros, porque estaremos en condición de perfecto amor. Si tan solo obedeciéramos una sola ley, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no habría necesidad de estas otras cantidades de leyes. El amor es la raíz de todo lo demás, el amor al prójimo. No habría robos, no habría codicia, ni gritos, ni malas palabras. Solo Cristo puede dar ese amor a los que confían en Él. Estaba considerando los eventos y estas palabras y me puse a pensar en el gran desorden que trajo a este mundo este filósofo Carlos Marx. Él se dirigió a los pobres, a los obreros, a la clase baja y les dijo esto, les dijo, no es justo que otros tengan mucho y unos tengan poco, eso no es justo. Y ustedes pobres deben de levantarse porque el rico está explotando al pobre. Por eso los ricos son ricos, porque están explotando al pobre. Levántense, basta que los ricos sigan aprovechándose de ustedes y los abusan. Levántense, pobres, oprimidos en revolución, para tomar a fuerza lo que debe ser de todos. Y esto fue muy astuto por él, porque mucha gente lo creyó y causó revoluciones que continúan hasta el día de hoy, más de 150 años después de su vida. Se levantaron en acción armada y revoluciones que continúan hasta ahora. Y esta es la base, lo que motiva a esta gente, la envidia de los ricos. Y la envidia es codicia. Y ellos se justifican considerándose víctimas y están buscando la venganza. Hoy en día tenemos algo que se llama neomarxismo o nuevo marxismo, que dice lo siguiente: Carlos Marx tenía razón, los ricos se aprovechan de los pobres, pero ellos agregan todavía más ofensas. Los blancos se aprovechan de los afroamericanos, los heterosexuales se aprovechan de los homosexuales, los géneros se aprovechan de los transgéneros, los cristianos se aprovechan de los demás y tienen privilegio. ¿Y qué es lo que están haciendo? Están levantando más envidia, más codicia, dividiendo, deshaciendo, derribando y destruyendo la sociedad. Es muy fácil derribar y destruir. Lo difícil es edificar y levantar. Y todo el mundo está convencido ahora que es un país donde solo se están aprovechando unos a otros, donde los que tienen privilegio, y todo el mundo se considera justificado porque se considera víctima de opresión o agresión.
Pero Pablo tiene una política muy distinta. Pablo dice, no codicies, no busques la venganza, sométete al gobierno, porque es la manera que Dios obra justicia en este mundo y ama a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, Dios le bendiga y gracias por permitir que yo les pase estas palabras de explicación sobre Pablo nos enseña en Romanos capítulo 13.